El de Mundo presenta Entre Vistas. Una vez más, bienvenidos a Entrevistas. Telemundo produce para Telered. Estamos en la 361 de Telecable y para Telesistema en Canal 9 a través de la cablera Colby. Vamos a conocer quién es el personaje invitado del día de hoy. Yo vengo de una tierra muy pequeña, adornada con la selva y el coral. Si usted quiere llegar, yo le doy las señas. Yo vengo de donde nace la paz. Yo vengo de donde lo amable es cotidiano. Por una sonrisa no hay que rogar. Gracias por acompañarnos. Telemundo produciendo para Telecable 361, Telered, nuestro canal de televisión, y para el Canal 9 de la cadena Colby. Gracias por estar con nosotros. Hoy tengo un invitado de lujo, Maynor Elizondo Morales. ¿Quién es Maynor Elizondo Morales? Vamos a empezar a descubrir quién es él. Ese apellido es muy de la meseta central. Sí, generalmente pertenece a la gente que vivía en la meseta central y emigraron en aquel momento a San Ramón, y de San Ramón emigraron por la zona norte hacia Miramar, que es de Miramar de Punta Arenas, que es donde soy. Usted de Miramar de Punta Arenas. Es correcto. ¿Vivió ahí cuántos años? 16 años, cuando me gradué de bachiller en el Liceo Miramar, y emigré a San Ramón en el año 1988 a la Universidad de Costa Rica. Ya, usted es en Miramar. ¿Estudia en qué escuela? Yo nací en San Ramón, pero crecí y estudié en una escuela que se llama San Buenaventura. Ah, qué lindo. Sí, es una escuela pequeñita. También. ¿De ahí de San Ramón o de Miramar? De Miramar. De Miramar. Tenía 3 días de nacido cuando me llevaron de San Ramón a Miramar. Usted de Miramar. Es correcto. Ajá. Y luego también en otra que se llama Escuela Zagala Nueva. ¿Eso fue porque era hiperactivo, se portaba mal o porque qué pasó? Es un lugar muy recóndito. Ya. Campo, montaña. Entonces se tenía que migrar de una escuela a otra porque no habían estudiantes en una. Ajá. Y llegaban a la otra. Entonces, por eso estuve en 2 escuelas, porque en aquel tiempo sobre todo era un lugar demasiado difícil de acceso, de caminos. ¿Cuánto duraba usted de su casa a la escuela? De mi casa a la escuela había aproximadamente 3 kilómetros. ¿A pie? Los hacía a pie. Más ¿Descalzo, con calzado? Descalzo. A pata pelada, a como pata decimos pelada los ticos. siempre, en pantalones cortos hasta sexto. Sí. Así era O sea, la 3 vida. kilómetros, eso significa que es más o menos caminando a buen ritmo que una hora. Entre 45 minutos y una hora, Y una porque hora. parte lo hacía corriendo por temor a los coyotes que había. Oh, qué increíble. Descalzo, mal comido. Sí, en realidad sí. La verdad que no daban nada, como ahora, que les dan todo. No había comedores escolares Escolares. como ahora, entonces había que pasar Y las lecciones era todos juntos. todos los niveles, desde primero hasta sexto grado. Se tenía una maestra, una sola aula nada más, así era como funcionaba. Y todavía existe esa escuela. Todavía existe, Ajá. es correcto. Las dos. Ah, qué lindo. Correcto. ¿Ha vuelto a visitar a su escuela? Claro que sí. De vez en cuando voy por Da mi nostalgia. trabajo. Claro, pero es lindísimo recordar aquellos O sea, momentos. 1 hora de ida, 1 hora de vuelta, estar ahí cuando llovía, esos terrenos, esos caminos. Siempre caminábamos descalzos y por el barro. Entonces era lindísimo porque caminábamos sobre las zanjas, los desagües que llamamos, corriendo entre el barro. Eso era más bien divertido para nosotros, pero sí, a veces las piedras y las espinas punzaban un poco Claro. los pies. ¿Y a qué horas estudiaba? Había que hacerlo antes de que anocheciera porque no había luz eléctrica. Con candela. Con canfinera. Ah, canfinera. Canfinera, sí, era Wow, lo que wow. usábamos en ese lugar. ¿Cuántos hermanos? 5 hermanos, Cinco 5 hermanos. de los cuales uno murió a corta edad, 22 años, y somos 4. 4 hermanos. 4 hermanos. ¿Su papá a qué se dedicaba? Mi papá está vivo todavía, vivo. ¿Y 90 su mamá? años, y mi mamá Ah, qué también. dicha. Campesinos, de raíz campesina siempre, esas primeras personas que llegaron a la zona, que lucharon. Mi papá luchó muchísimo por la escuela, construyeron las escuelas ahí. Qué lindo.
y pues es hermosísimo. Bueno, mandémosle un saludo a papá y a mamá. ¿Cómo se llaman? Claro, un saludo especial para mi papá, Neftalí Elizondo Soto y Ángela Morales Mesén, esas personas que amo y que me dieron y todo lo que soy hoy. Por supuesto. ¿Y qué sembraban? ¿Qué cultivaban allá? ¿Usted ayudaba? Porque había que ayudar. En aquel tiempo el que andaba en pantalón corto, no solo era el pantalón corto ir a la escuela, había que ayudar después de la llegada de la escuela. Mira, Helber, siempre y todos los días había que trabajar en algo. Desde que tengo memoria, 6, 7 años, había que de ir a recoger algún ternero, ordeñar vacas, arriar caballos y ¿Usted ganado. ordeña a teta cruzada? Claro, claro que sí. Aprendió a teta cruzada, porque Claro, si claro. dice Meterio que si no es a teta cruzada se le cae la vaca. Es correcto. Gallinas, chanchos, de todo había. Sembrar Precioso. frijoles, arroz. Fue Arroz una vida sembraban. hermosísima en el campo, donde se corría libremente y se podía hacer prácticamente de todo. Qué Ríos, lindo. montañas, cerros. Se le puede llamar chuchequero a usted, ¿no? Bueno, Sí, no, ¿verdad? Porque es como más hacia el otro lado. sí, tengo, en realidad, al no ver ni un televisor en aquellos momentos cuando crecía. Solo la radio. Solo la radio. Entonces cuando se escuchaba, a veces se escuchaba muy poco, pero sí las mejengas de chiquillo eran continuas siempre, No me diga que es morado. hasta el corazón. ya lo descubrimos. Morado. Sí. No, pues es que la radio influye. En aquel tiempo la radio, y sigue siendo el segundo mejor medio de comunicación en el mundo, hay que reconocerlo. El primero ahora es el famoso telefonito ¿verdad? Que está uno pegado ahí como idiotizado. Pero la radio siempre ha sido el medio de comunicación que más penetración ha tenido en todo el mundo y sobre todo en Costa Rica. O sea, usted escuchaba a Chucho el Roto, Felipe Reyes, Los Tres Rafaela, Villalobos. los Tres Villalobos, Sí, etcétera, sí, etcétera. sí, todo eso. Y a Luis Cartín y a José Luis Ortiz en aquella época Correcto. con su equipo Saprissa. Correcto. A usted le tocó los 6 campeotratos de Saprissa. Exactamente. Por ahí se hizo sapricista. La liga no ganaba nada. ¿Quién se iba a ser liguista? Pues, don Maynor, qué interesante, porque traemos todo esto a colación. De un momento a otro los tiempos cambian, las exigencias son otras. Después vamos a saber quién es Maynor, qué está haciendo. Porque usted viene, estudia en esa escuela, no se quedó ningún año. No. A pesar de esa dificultad de estar yendo y viniendo, sin bulto, me imagino. En una bolsa de arroz Monte de Oro. Ahí El llevamos anuncio es gratis, cuadernos. pero era una bolsa de arroz. Y lo más difícil fue el colegio, Ajá. porque de mi casa al colegio son 12 kilómetros. ¿A pie también? Bueno, en realidad caminábamos, yo caminaba 3 kilómetros de ida y 3 de vuelta, Sí. pero había que tomarlo en un lugar que se llama La Unión, El Las bus. Minas. ¿Era un bus o qué? No era un bus, era un Toyota de esos de cajón viejos, Ajá. que ahora le cuento un poquito por qué soy un toyotero de esos de alma, vida y Por corazón. supuesto. Era un Toyota viejo, nos tapábamos con un plástico porque nos montábamos en el cajón, pero tenía que hacer ese trayecto de 3 kilómetros entre fincas. No había camino para ir a tomar ese o abordar ese carro, y entonces tenía que cruzar 3 ríos. ¿Nadando o se podía pasar? Mire, algunos tenían hamaca, esas hamacas Ya, que sí, se puentes de hacen, hamaca, sí. pero algo muy, muy pequeño, y pierden las tablillas. Claro. Recuerdo a don Juan, un personaje que me ayudó mucho. Él vivía del otro lado del río más largo y que era más profundo, y entonces cuando yo llegaba y estaba crecido, él echaba un caballo que tenía, señor mayor ya, y yo cruzaba en el caballo. De esa manera podía pasar el río, si era que iba al colegio o si venía de regreso también hacíamos lo mismo. Él me cruzaba a caballo. Era un señor que vivía del otro lado del río y tenía una gran pasión por la lectura y se emocionaba de que yo saliera a leer. Claro. Y a Usted estudiar. era el único que salía de ahí. Habíamos como, de ese lugar sí, del lugar en que vivía sí, pero al colegio viajábamos unos 3 o 4 en aquel momento. Y todos se graduaron. No todos. No todos. Ni Era muy todos. difícil. Era muy difícil porque ese carro se descomponía con mucha frecuencia y entonces sí que teníamos que hacer los 12 kilómetros a pie. ¡Wow! A veces... Que no llegaban a clases. Cuando eso pasaba nos devolvíamos porque era imposible llegar Claro. temprano. Y si estábamos en el pueblo, Miramar Centro, y se descomponía el vehículo, teníamos que regresar a la casa.
salíamos a 2, 3 de la tarde y durábamos 4 o 5 horas para llegar, regresábamos 5 o 6 de la... ya oscureciendo. Era una tortura para mis papás porque Claro. a la avenida no sabían si el río lo había podido cruzar, si el río me había llevado o qué había pasado, ¿verdad? Entonces era muy difícil también para ellos. Yo tenía 14, 13... Ya sabía nadar porque... Sabía nadar. Bueno, sí, porque ahí Y no, exacto. ahí queda. Correcto, correcto. Una cabeza de agua, todo esto había que saberlo. Sí, era lugares muy peligrosos. Las minas, la Unión, las minas, se les llama las minas Sí, sí. porque se extrae muchísimo Miramar es, oro es en ese- siempre las primeras minas estuvieron en Miramar y hoy en Correcto, día todavía correcto. hay explotación de oro en Miramar. Es correcto. Así que también fui coligallero. Ah, coligallero. Sacamos con mis hermanos oro en forma artesanal. Eso me ayudó a costear estudios universitarios también. Bueno, pero no nos vayamos a la claro, universidad. claro. Estamos todavía en el colegio, Perfecto. como decía un amigo mío, en el Juan Robert, que era un Toyota, en el Juan Robert, usted viajaba. ¿Ese señor lo hacía gratuitamente o había que pagarle? En ese entonces sí había un medio de transporte pagado por el MEP. El MEP pagaba. Ah, le pagaba el señor al para señor que para nos llevarnos. llevara. Eso Ya, fue ya. uno de los mayores beneficios porque hubiese sido muy difícil poder pagar un pasaje. ¿Y cómo hacían con los libros? ¿Cómo que se los daban? ¿Había que pedirlos en la biblioteca? ¿Cómo se financiaba eso? Albert, mira, le voy a contar una experiencia que yo la tengo escrita por ahí en alguno de mis artículos o libros. Éramos muy pobres, Sí, sí. pero todos éramos iguales, ahí no había diferencia ni ricos ni pobres, y nadie se reía ni había bullying porque Y no había iba sin clases sociales como zapatos, ahora. no, exacto. Ni bullying. Nada, salíamos a vender verduras al pueblo de Miramar con mi papá y de camino había un basurero a unos 5 kilómetros, aquellos basureros a cielo abierto que ¿Cómo se no? hacían. Cuando era verano, en diciembre, las escuelas del centro de Miramar recogían todo, sacaban todo y lo mandaban a botar ahí. Yo generalmente era el que hacía esto porque era el que era más grandecito de mis compañeros de escuela y entonces pasaba por el basurero a recoger lo que hubiera. En diciembre sabía que ya habían botado. Entonces recogía cuadernos, libros que encontrara, cualquier libro, cualquier cuaderno, cualquier hoja que me sirviera, lápiz, lapiceros, lo que fuera. Y eso lo cargaba en el caballo cuando venía con mi papá de ir a vender verduras y lo traía para la escuela. Y el próximo año, en marzo, cuando entraban las lecciones, pues ya teníamos en qué escribir. Ya había una guaquita. Y un poquito que leer, y eso era para todos. Ya. Todos utilizaban. ¿Y el eso. maestro dónde vivía? Los maestros se quedaban en casas. El maestro vivía como a 2 kilómetros de la escuela, en una casa de un vecino. Qué increíble. Vamos a ir a una pausa, ya regresamos. Estamos con Maynor Elizondo Morales. ¿Quién es? Todavía no sabemos quién es. Yo se lo voy a ir presentando poco a poco. A través de Telemundo produciendo para Telesistema Canal 9 de Colby, Telered a través del 361 en la cablera Telecable. Ya regresamos, continuamos con más de Entrevistas. Hola, ya viniste a conocer la nueva exhibición con la que cuenta Grupo Diasa de la marca de productos Infinity. 15 años en el mercado y 5 años de garantía en cada uno de sus productos. Todo tipo de griferías, tanto de cuello alto como de cuello bajo, brillantes o satinadas, todo es bien. Duchas, lavamanos y barras de seguridad los puedes encontrar en esta hermosa exhibición. ¿Te gustó nuestra información? Ya sabes, te invitamos a que vengas a conocer la nueva exhibición de la marca Infinity acá a Grupo Diasa. Todo está divino, así que no te lo puedes perder. Hola, bienvenido a Plastimex. ¿En qué le podemos ayudar? Ando buscando algo innovador para mi casa. Claro, ya te llamo una compañera para que te ayude. En nuestra línea de construcción tenemos la tablilla de PVC. Esta va Premium, Gold y laminada. Para colocarla puedes utilizar nuestro aislante térmico. Además te ofrecemos nuestros pisos de SPC. Estos son resistentes a la humedad y al agua. También tenemos una variedad de sillas fabricadas en nuestra empresa. Nuestra silla Larisa tiene 1 año de garantía. Como también nuestra silla Prestige. Esta viene en una variedad de tonos y también es fabricada en nuestra empresa. Y una gran variedad de artículos para su hogar. Plastimex. Calidad, servicio, variedad.
Telemundo a través de nuestra producción Entrevistas en Canal 9 con la cadena Colby. Telered 361 en Telecable está llevando esta entrevista hoy con don Maynor, una figura campesina nuestra. Llegó a surgir de Miramar de Punta Arenas, coligallero, andaba descalzo, la escuela quedaba a 3 horas, vendedor de verdura, recolector de los basureros donde botaban los cuadernos en su escuela. Increíble. Esto vivió Costa Rica hace muchos años y creo que todavía hay mucha gente que lo hace así. Don Maynor Elizondo Morales, vamos entonces por ese proceso. Llegaban a la escuela, el maestro vivía en el pueblo, usted recogía cuadernos, lápices, etcétera, etcétera. ¿Y qué le apasionaba a usted en ese momento como estudiante de escuela? ¿Cuál era su visión a futuro? La lectura era lo que más me encantaba. A orillas de la escuela, frente a la escuela, había un cerro muy grande donde se veía, y se ve todavía, obviamente, el Golfo de Nicoya. Ah, qué lindo. Y las praderas, que puede ser San Ramón, Esparza, toda esa parte ahí. Ahí nos subió una maestra, una niña que tuvimos en una oportunidad, una maestra de esas que llevan la educación en el alma, que de verdad... Maestra con M. Correcto. Y recuerdo que fue para un diciembre ya en 5º grado. Y recuerdo las frases de ella. Muchachos, allá donde ustedes ven, donde la vista alcanza, porque yo no conocía ni Punta Arenas, no sé, jamás. Ir a Punta Arenas era un lujo que no podíamos. Allá hay un mundo diferente, un mundo que ustedes deben de conocer, un mundo que ustedes tienen que conocer. Un mundo lleno de retos. Y ustedes tienen que llegar ahí. Qué lindo. Esas frases nunca se me olvidaron y nunca se me olvidarán, porque de ahí en adelante mi reto fue llegar a conocer ese mundo que para mí era desconocido. O sea, eso es cuando ya usted llega al colegio. ¿El colegio quedaba dónde? ¿En Miramar Centro? El colegio quedaba en Miramar Centro, ya. Correcto. ¿Y cuál fue la primera vez que usted fue a Punta Arenas? Bueno, a Punta Arenas fui estando en el colegio en 3er grado a conocer un barco biblioteca. El barco biblioteca. Sí, siempre correcto, que llegaban. Entonces me apasionaban los libros y quería ir a conocer una biblioteca un poquito grande. Esa fue la primera vez que conocí. ¿Qué le causó eso? ¿Qué impresión le dio? Bueno, yo creo que es como cuando se visita Europa o no sé. Otro mundo. Diferente, totalmente. A esas edades uno está ávido de conocimiento, de deseos de aprender, de deseos de conocer, de salir del mundo donde está, del mundo al cual vive, e imaginarse el futuro de otra manera. Increíble. Y digamos, en el lugar donde usted vivía no había pulpería, que era lo que se acostumbraba por lo general. Había una pulpería, pero también quedaba muy largo. 3-4 kilómetros por ahí. Había que ir una vez, comprar todo y regresar. Y el diario era Canfín. Es correcto. Tapa dulce, arroz, frijoles, y si sobraba, ¿qué? Mire, generalmente los frijoles los cultivábamos. Bueno, y el arroz también. El arroz también se compraba manteca en aquel tiempo. Manteca chancho. Esa. Los que tenían la posibilidad de criar cerdos. O manteca venía en un paquete, sí, por ahí, sí, y si había ganas de comer carne, pues había que alguna gallina, algo por ahí. Pero era muy rica la comida. Claro. Y cocinaban con leña. Con leña siempre. Siempre con leña. Entonces llega a Punta Arenas, estudia en el colegio de Miramar, ahí se gradúa. Ahí me gradué quinto, correcto. Quinto. Buenas calificaciones. Sí, la verdad sí. Y en el colegio ya sí era por secciones, por primero, segundo, tercero, cuarto, quinto año, ¿o era todo revuelto? No, ya era seccionado, generalmente como es ahora. Muy bien, entonces llega al colegio después de esa experiencia que tuvo con la maestra en el cerro, ¿y qué dice Maynor? ¿Qué estudio? ¿Qué hago? ¿Cómo me preparo en el futuro? ¿Cuál era su idea de estudiar? Mire, el problema en aquellos tiempos era que no había una orientación vocacional. Sí, no. Entonces, uno estudiaba, cumplía con las tareas, hacía todo, pero a esa corta edad todavía no tenía definido bien que yo quería estudiar, quería ser un profesional, pero todavía no tenía definido en tercero, cuarto,
sino fue hasta quinto año que sabía que existía la posibilidad de hacer el famoso examen de admisión de la Universidad de Costa Rica y el TEC, que eran los dos únicos que hacían. Y entonces fui a hacer el examen, sin saber aún qué estudiar, no sabía. Bueno, la ventaja es que tus papás te apoyaban. Me apoyaban en la parte moral, Ya. Sí, porque económicamente no podían, y tampoco la poca educación que tenían, aunque mi papá es un excelente contacuentos, los aprendió de alguien, no sé, pero no tenían la posibilidad de orientarme vocacionalmente. Entonces tenía que tener una decisión propia, una decisión... ¿Y cuál fue la que tomó? Hacer el examen de admisión en la Universidad de Costa Rica, ¿y qué? Sí, bueno, recuerdo, esa vez fuimos al Roble a hacer el examen de admisión. Roble Punta Arenas. 3 estudiantes del colegio. Y yo me eximía casi siempre en todas las asignaturas. Entonces yo recibí el resultado de los exámenes en el cafetal, cogiendo café. No se me olvida, a las 2 de la tarde. Increíble. Y para mí fue una felicidad saber que lo había ganado. No se me va a olvidar nunca. También un 687 en la puntuación. No sabía ni qué significaba eso, pero estaba feliz porque tenía la oportunidad. Así que llegué y le conté a mis papás, y mi mamá, muy triste y al mismo tiempo feliz, me dijo: pero ¿cómo te vas a ir? Qué duro. Sí, porque ayudaba en las faenas. Era un peón menos. Y no tenía cómo tampoco. La posibilidad de viajar a San Ramón era casi... venía a San Ramón, sí, porque no era San José. Correcto. Ahí había una sede en ese todo el tiempo, pero era imposible que pudieran costearme de momento los gastos. Entonces yo recuerdo, subí un árbol de naranjo y lloré toda la tarde, y hasta la noche fue mi hermano a bajarme, porque ya mi mamá me había dicho que no podía. Así que el siguiente paso era cómo hacerlo, y yo estaba determinado a hacerlo. Ese paso, ese objetivo no podía quedarse en el camino, y así que tenía la mitad de una vaca y un cerdo que me habían regalado, y eso lo vendí e hice 8,000 colones. Una buchaquita que llamaban. Y un 1 de febrero, yo me vine sin que mi mamá supiera. Hice una maletita en una bolsita y le dije a las 4 de la mañana que salí de mi casa a pie, porque no había bus ni nada: yo me voy, yo tengo que ir a estudiar. Mi mamá lloró mucho, pero me dio la bendición, y yo me vine a conseguir trabajo a San Ramón. Pensaba que iba a conseguir, era muy fácil llegar a San Ramón, conseguía trabajo y de alguna manera. Así que ese 1 de febrero llegué a sin saber a dónde llegar, y qué puerta tocar. Como yo nací en San Ramón, mi madrina vivía en San Ramón, ya. Pero mi mamá no sabía, tenía la idea de un lugar, San Juan, hacía 17 años, no sabía siquiera si vivía ahí, yo nunca la había visto. Entonces me dijo que podía buscarla, que tal vez la encontraba. Así que yo llegué a San Ramón a eso de las 10 de la mañana, con una bolsita en la mano. Ahí traía toda mi ropa. Todas sus pertenencias. Y el gallo que mi mamá me hizo cuando se dio cuenta que yo me venía. Increíble. Recorrí todas las tiendas consiguiendo trabajo y lugares, talleres y de todo. Pero era difícil. Claro. A un muchacho de 16 años, no tenía los 17 todavía, los cumplía en mayo, que le dieran trabajo cuando venía con unos zapatos rotos, con la Bueno, camisa, ya traía zapatos, que ya por lo era menos, una ventaja. Por lo menos. Sí. Así que a eso de las 4:30, 5 de la tarde, yo decidí ir a buscar a mi madrina, porque no había conseguido trabajo y no tenía dónde dormir. Entonces sentí hambre, no había comido en todo el día. Me senté a lo que nosotros llamamos la ronda, a orilla de un cafetal, en San Juan de San Ramón, a comerme el gallo. San Ramón en ese entonces era mucho más frío y en cualquier momento se nublaba, sí, y todo se quedaba oscuro. Y eso me pasó. 5 minutos después de que estaba sentado, todo se nubló. Sentí que la noche se había venido, no se veía nada, no tenía dónde quedarme. ¿Ya había averiguado dónde vivía madrina, no? No, todavía no sabía. No sabía dónde quedarme, no sabía qué iba a hacer, no pude comerme el gallo que llevaba. Y me quedé sentado
casi que congelado porque no sabía qué hacer. Con ese frío, porque Exacto. San Ramón ha sido muy frío. Pasado unos minutos salió un señor un poco mayor del cafetal donde estaba y me preguntó qué estaba haciendo y le conté la historia. Entonces me dijo que él cuidaba, era El cuidadero. sí, El cuidador, el mandamás de el mandamás, el mandador de la finca. El mandador de la finca. Tenía café y tenía caña. Entonces me dijo, mire, mañana podemos hablar con mi jefe, mi patrono, a ver si si usted corta caña, tal vez le guste y mientras tanto se puede quedar conmigo. Así que yo lo seguí, fuimos, había una chocita en mitad del cafetal y un cañal que era interminable. Ahí pasé la noche sin cobija, durmiendo en un piso de suelo, con unos sacos de gangoche cobijado. Y el otro día, muy temprano, el señor me afiló un machete y nos fuimos a ver si me daban trabajo. Increíble. Helber, corté caña todo el mes de febrero, porque entrábamos en marzo. Y todavía no había encontrado a Madrina. Es que a mí me tiene preocupado lo de Madrina. Mire, Ni sabía el señor quién era, ni nada. nada. Así que corté caña, el trabajo más difícil Es muy que he duro, hecho, muy porque duro. queman la caña y entonces uno va cortando y Sí. muy difícil. Pero Los pelillos de la caña, dicen que eso pica increíblemente. todo es muy complejo. Pero era buen peón, sí. Yo creo que por eso me dejaron, porque estaba muy acostumbrado a trabajar en el campo. Mariano se llamaba Mariano. este señor que me acogió. Bueno, y pero en ese tiempo había gente buena. Y era se podía confiar. diferente, claro. Por Claro. eso en aquel entonces no me sentía extraño quedarme en una Sí, casa de esas, porque en mi casa hospedábamos gente cuando a veces pasaban desconocidos y se les daba posada, ¿Cómo no? que se llamaba. Entonces Y lo primero era el gallito. Un no gallito. no se podían ir sin comer, Adiós libre. ni tomar café. Vamos a hacer una pausa. Esta historia es de escribirla. Esta historia es, a veces da a uno nostalgia de ver lo que nos está contando don Minor el día de hoy. Vamos a ir a la pausa. Estamos en Telemundo produciendo para Telesistema Canal 9 en la cadena Colby, para el 361 Telered en Telecable. Entrevistas. Ya regresamos con más de la historia de don Minor. En Diasa usted encuentra mármol, granito, azulejos, loza y cerámica de primera calidad. Diasa también le ofrece toda la línea de ferretería con las mejores marcas. En Diasa contamos con vivero y hermosas plantas que decoran su hogar. En Diasa también le ofrece hierro y todo para la industria. Diasa, todo para su casa. Hola, bienvenido a Plastimex. ¿En qué le podemos ayudar? Ando buscando algo innovador para mi casa. Claro, ya te llamo una compañera para que te ayude. En nuestra línea de construcción tenemos la tablilla de PVC. Estaba Premium, Gold y laminada. Para colocarla puedes utilizar nuestro aislante térmico. Además te ofrecemos nuestros pisos de SPC. Estos son resistentes a la humedad y al agua. También tenemos una variedad de sillas fabricadas en nuestra empresa. Nuestra silla Larisa tiene 1 año de garantía. Como también nuestra silla Prestige. Esta viene en una variedad de tonos y también es fabricada en nuestra empresa. Y una gran variedad de artículos para su hogar. Plastimex. Calidad, servicio, variedad. Hola, ya viniste a conocer la nueva exhibición con la que cuenta Grupo Diasa de la marca de productos Infinity. 15 años en el mercado y 5 años de garantía en cada uno de sus productos. Todo tipo de griferías, tanto de cuello alto como de cuello bajo, brillantes o satinadas, todo es bien. Duchas, lavamanos y barras de seguridad los puedes encontrar en esta hermosa exhibición. ¿Te gustó nuestra información? Ya sabes, te invitamos a que vengas a conocer la nueva exhibición de la marca Infinity acá a Grupo Diasa. Todo está divino, así que no te lo puedes perder. A través de Telemundo produciendo para la cadena Telered, que estamos en el Telecable, en el 361, y estamos en Telesistema, en la cadena Colby, en el canal 9. Estamos en entrevistas, hoy con don Minor Elizondo Morales, que nos está contando una historia de esas clásicas de Costa Rica que se vivió, que se plasmó en aquel momento y que eso es una realidad. Don Minor, entonces usted llega, empieza a volar caña antes de ir al colegio. Un mes.
De ir a la universidad. Ah, a la universidad, perdón. Sí, universidad, correcto, universidad. correcto. Sí, cierto, cierto. Sí, un mes cortando caña y gané qué pagaban en ese poquito. tiempo? Mire, se pagaba por peso, Ajá. pero recuerdo que en un día se podía ganar uno 200. Que era plata. Era mucho dinero. Ajá, porque Según usted venía con 8 colones. 8.000 colones. Ah, 8.000 colones. Sí, colones, sí, sí. No, que correcto. yo, en la época mía todavía era más barato. Claro. Entonces, después de volar caña, empezó a buscar a Madrid. ¿Qué me tiene preocupado Madrid? Mire, sí. Yo entré a la universidad y... Estando ahí en el Cañal. No, ya de ahí, después de tener un poquito de dinero, alquilé una casita que estaba sostenida por los cables de la corriente eléctrica. Fue lo más barato que pude conseguir. Que ya tenía dónde. Ya tenía donde quedarme, dormía en el piso, tenía piso de madera porque no podía un colchón. Lo único que tenía era una cobija y una plantilla para cocinar. Así que así inicié la universidad, hice solicitud de beca, los primeros 6 meses no me aprobaron la beca, que era Sí, era un monto bajo, pero ayudaba muchísimo. Por supuesto. Así que esos primeros 6 meses los pasé en esa casita y siempre buscando a mi madrina. Y sí la encontré. Ujú. Como a los 3 meses logré encontrar a la señora, pero creo que, no sé, porque pensó que le iba a pedir posada y le dije quién era y todo. Me dice, claro que me acuerdo, su mamá vino porque una hermana venía a hacer un curso de costura y yo nací ahí. Por Había que esas ponerle una cosas de la madrina. vida. Ujú. Pero no tengo campo, me dijo Ajá. Y le digo, no, solo quería conocerla, yo ya estoy ubicado, ya estoy Ve. en mi cuarto. Pero sí la encontré, más no encontré el más mínimo apoyo ni ayuda. Bueno. Y no me había conocido. Entra a la universidad y estando ya en generales, porque en ese tiempo generales, bueno, todavía, ¿qué piensa, Minor? ¿Qué voy a estudiar? Mire, a mí me llamaba poderosamente la atención la tecnología, así que yo inicié a estudiar informática. Esa fue mi primera carrera, informática. Pero había un problema. En el año 88, en la sede de Occidente, en San No Ramón, habían computadoras. solo habían 2 computadoras. Todos. Entonces nos asignaban los trabajos a las 3, 4 de la mañana porque éramos 32 estudiantes los que Bueno, pero estaban. usted estaba acostumbrado a madrugar. Eso no era No problema. había problema. Pero el cruzar desde el lugar donde tenía mi cuarto o mi casita hasta la universidad tenía que hacerlo a pie. Y a las 3 de la mañana, a veces era de día, me asignaban las computadoras de día o a veces de noche, pero me asaltaron en varias ocasiones. En ese tiempo también había. Claro. Y no, por supuesto que se decepcionaron porque no me Sí, pudieron sí. robar nada. No También le andaba dieron nada. algo. Pero esa fue la razón por la que estaba un poco desmotivado Claro. con la carrera. Y hubo un concurso de poesía en la Universidad de Costa Rica, ahí en la sede, y yo participé. Ujú. Porque me gustaba leer y escribir, y entonces participé y gané el concurso, gané el primer lugar en poesía. Entonces los profesores del área de filología me contactaron y me convencieron de que las letras era lo mío, de que tenía habilidad para las letras. ¿Que le podían conseguir una beca o todavía no? Estaban ayudándome ya la trabajadora social para ese entonces. Pero a raíz de eso yo cambié mi carrera de informática a filología y empecé a estudiar filología española. Y me gradué como filólogo y luego como profesor de español, que es ya otra cosa diferente. Es un bachillerato en la enseñanza del castellano y la literatura. Esas fueron mis primeras graduaciones. ¿Cuántos años duró en San Ramón? Casi 6 años. Casi Y ya 6 en años. ese momento sí, ya después vino la beca y ya pudo defenderse un poquito más. Mire, aunque vino la beca y sí, claro, ayudaba mucho, pero yo trabajé de talleres de enderezado y pintura, iba a limpiar, en ese tiempo conseguí un trabajito de noche en el Hospital de San Ramón, en el área de emergencias de conserje, y ahí también trabajé. Increíble. Hice todos los trabajos que podía hacer, de noche, de día, los que me ofrecieran. Trabajé en un recibidor, en un famoso beneficio de Sí, de procesador café. de café que está llegando a San Ramón. Y ahí Entonces trabajaba sabe lo de que es noche. una cajuela, una fanega. Absolutamente. Bueno.
un sifón, Ajá. a qué temperatura calentar el café, secarlo, todo eso. Qué increíble. 6 años de estudio, iba en vacaciones, iba a tu casa, donde tus papás. Sí, claro, tenía que irme, a trabajar, y en esas oportunidades la vida es hermosa a veces, y a veces difícil, pero hermosa. Yo le cuento a manera de experiencia, en más de una oportunidad me cortaron la corriente porque no tenía con qué pagarla. Por dicha fue la corriente, no el medidor. Si no se cae el rancho. Se cae. Pero había una lámpara de mercurio que llamábamos, lo que ahora son lámparas más sofisticadas, como a unos 25 metros del ranchito, y entonces yo iba a estudiar ahí. Qué increíble. En más de una oportunidad, una vez tenía muchos exámenes y estaba bien cansado. Me llevé mi cobija, que era lo único que tenía, y estaba estudiando para un curso de griego clásico que llevábamos, y me quedé dormido. 9:30 de la noche en la acera, así. Ahí. Y cuando yo me desperté, tenía a la policía que me estaban levantando y me iban a cargar en la perrera porque me pedían la cédula y no la tenía, estaba en mi casa. Yo les decía y no me dejaban ir. Una enfermera que salía del hospital a las 10 de la noche y que conocía un poquito mi situación y vivía algo cerca de mi casa, venía en ese momento y me salvó de que me llevara la policía. Porque acá se conoce hasta la cárcel. Casi. Por estudiar. Exacto. Bueno, se acaba de presentar en Perú un caso de un muchachito, precisamente es el boom en las redes sociales en este momento, algo muy parecido a lo que me está contando. Un chiquito que llegaba a estudiar en la lámpara del poste. Y alguien lo filmó, lo subió a Facebook y ahora llegó, bueno, no le pasó a usted, pero llegó un millonario árabe y le hizo su casita, le arregló su escuela y le pagó todo su estudio. Para que vea que todavía esto se da. Bueno, y es una historia muy parecida. Correcto. Qué increíble. Bueno, usted no le apareció el de la apareció lámpara, el árabe. pero se fue a la casa, siguió trabajando, le contaba a sus papás los avances. Sí, y viajamos en un curso de Seminario Nacional al Ecomuseo que está en las Juntas de Avangares. Ya. En ese ecomuseo había un mapa muy antiguo que marcaba la finca de mi abuelo como una zona minera. Increíble. Así que es una historia muy larga que obviamente no hay tiempo. Vamos a resumirla, sí. Pero a raíz de esa visita a ese ecomuseo y un señor que vivía en Guapiles, terminamos ubicando túneles viejos y pozos viejos y extrayendo el oro en vacaciones de forma artesanal para poder también subsistir y vieras que la realidad de mi familia, que era muy pobre, a raíz de eso cambió un poquito también. Qué bueno. Creo que no son casualidades en la vida. Son causalidades. La vida no tiene Correcto. casualidades. Este encuentro no es casual, es causal. Entonces ya ahora sí se gradúa, deja a sus papás, sigue con sus papás. ¿Cómo es la historia? ¿Novias? Todo eso, pues es importante. Era muy aplicado realmente Sí, en la sí, era muy dedicado universidad. al estudio. Siempre pasaba estudiando, así que no hubo mucho tiempo para eso. El primer nombramiento me lo hacen en Limón. ¿Ya conocía a San José en ese momento? Sí, ya para ese momento. Ya en Limón, conocí. lo mandan a Limón. Me mandan al Liceo Nuevo de Limón, está en Colima, y ahí estuve un año. Una experiencia hermosísima, porque estuve en contacto con gente también muy pobre, gente con la cual me identificaba y pude trabajar muy bien con ellos allá. Lo mandan a dar clases de español. De español, Ya. en Limón, y a la par estaba la sede de la Universidad de Costa Rica, Lina, y entonces también daba clases para la Universidad de Costa Rica durante el tiempo que estuve. ¿De Limón? De Limón al Colegio del Carmen de Alajuela. Ajá, y a pesar de eso es sapricista. Bueno, al Colegio del Carmen. Ahí viene como profesor también. Como profesor de español, luego como asistente de dirección en San Isidro de Alajuela, y empecé a estudiar administración. Administración de educación. Educativa, correcto. Ajá. Y estando ubicado, yo vivía aquí en Solcasa, muy cerquita, viajaba, era rapidísimo llegar, pero bueno, quería saber qué era la administración de un colegio, así que volví a concursar
y me enviaron a la Virgen de Sarapiquí como director. Esa fue la primera experiencia como director. Como director. Donde también llegué a un colegio que estaba instalado en lo que era un edificio del antiguo Banco Banglos, muy cerquita del río. El río pasaba por debajo del comedor y una vez se lo llevó. Increíble. Pero sin aulas y sin nada. Y esas zonas eran lindísimas, porque ¿Y la gente? me recordaba lo que había vivido en tiempo atrás. Bueno, y en ese momento ya usted se había traído a sus papás o siempre se quedaron allá en Miramar. No, mis papás siempre viven allá. Viven allá. Sacarlos es muy difícil, es la vida de ellos al campo. Entonces viene como director y empieza a ser director de diferentes colegios. Sí, correcto. Vara Blanca. Sí, la Virgen en Grecia, San Isidro de Alajuela y el Regional de Flores. Bueno, es que a eso es lo que vamos. Hoy por hoy es el director del Liceo Regional de Flores, que ya tiene más de 50 años de fundado. Correcto. Bueno, yo estudié ahí también. Yo soy graduado del 1975. No saquen conclusiones. Vamos a ir a una pausa. Ya regresamos. Estamos hablando con don Maynor, director del Liceo Regional de Flores. Además, hay más historias que contar. Estamos a través de Telemundo produciendo para Telesistema Canal 9, Cadena Colby. Estamos produciendo para Telered 361 en Telecable. Esto es Entrevistas. Hola, bienvenido a Plastimex. ¿En qué le podemos ayudar? Ando buscando algo innovador para mi casa. Claro, ya te llamo una compañera para que te ayude. En nuestra línea de construcción tenemos la tablilla de PVC. Estaba Premium, Gold y laminada. Para colocarla puedes utilizar nuestro aislante térmico. Además te ofrecemos nuestros pisos de SPC. Estos son resistentes a la humedad y al agua. También tenemos una variedad de sillas fabricadas en nuestra empresa. Nuestra silla Larisa tiene 1 año de garantía. Como también nuestra silla Prestige. Esta viene en una variedad de tonos y también es fabricada en nuestra empresa. Y una gran variedad de artículos para su hogar. Plastimex, calidad, servicio, variedad. Entrevistas a través del Canal 9, Telesistema, Cadena Colby, 361 Telecable. Estamos en el 361 con Telered. Entrevistas, hoy con don Maynor Elizondo Morales. Sapricista, pero nada que ver con Hernán Morales, nuestro amigo, jugador de fútbol, comentarista. Entonces, hoy por hoy es el director del Liceo Regional de Flores, San Joaquín de Flores, Heredia. ¿Cuántos años tiene de ser director en el? 10 años. 10 años. Muy bien, pero no, hay otra faceta que vamos a empezar a comentar para ir concluyendo esta entrevista. Estando en el Liceo Regional de Flores, ya había concursado como poetizo. Bueno, es que San Ramón es la zona de los poetas. Escribió un libro. Sí, en realidad la pasión por la lectura y... Alcánceme el libro, Ricardo, no importa, Ricardo me va a alcanzar el libro. Excelente. Siempre he escrito, siempre me ha gustado escribir y escribir poesía, pero también ese libro es muy significativo para mi persona. El título que tiene se lo dediqué a mi fuga en el ocaso, a mi hermano que murió a muy temprana edad. Se fugó un día de mi vida. Se nos adelantó. Porque era quien me apoyaba. Es una serie de poemas que contienen de todo, sobre educación, sobre el campesino, sobre los estudiantes, sobre los jóvenes. Fuga en el ocaso, el mar de fondo. Esas son tus raíces. Ajá. Dice, todos los artistas somos artistas, atrévete. Escribe un verso, dibuja un trazo, esculpe un trozo de barro. Canta con el viento, rompe el silencio con una melodía de tu alma. Atrapa el infinito de tus sueños. Agradezco a Dios, a mis padres, a mis hijos, a mi niña, quien me inspiró, llenó de sueños y esperanzas mis días. Qué lindo, precioso. Bueno, siga contándome del libro. Hay una que se llama Mi Ángel, Caos. ¿Esto lo podemos conseguir o...? En realidad sí, claro. El libro todavía está, aunque hay pocos ejemplares ya. Ajá. Y le voy a aprovechar para contarle, tenemos un proyectito por ahí con don José León Sánchez. Ajá. Que pronto, en un tiempito, vamos a tener un proyecto sobre Chabela Chávez también, esa mujer de San Joaquín. De San Lorenzo, San Joaquín de Flores. Es correcto, y que pronto
pronto va por ahí. a salir por ahí. Aquí me encontré uno que dice campesino. Campesino sin campo, que desgastas tus manos, acaricia la tierra detrás del arado. Campesino sin campo, sin risa ni gloria, la tierra está triste. Tu dinastía se desmorona. Arrulles el silencio, a la vida das la mano. Cansado y sin aliento, de pie mueres en los campos. El olvido te ahoga, ignorarte te abruma. Tu alma huele a dolor desde el vientre y la cuna. Campesino sin campo, dame tu mano. Aunque mueres de pie, sigues viviendo, hermano. ¡Qué belleza! Le hace usted, porque yo ya vi que yo fallé en una. No se preocupe. Realmente el tema del campesino está muy arraigado en mí, Claro. porque vi a mi padre Son sus orígenes. levantarse a las 4 de la mañana, ir con lámpara y regresar con la lámpara a las 6 de la tarde. Es que ahí no hay feriados. Nada. No hay días libres. Nada. No hay aguinaldo. Absolutamente nada. Y se sufre mucho. Las cosechas, las pérdidas, Sí, etcétera, etcétera. Los bancos que no prestan dinero, Correcto. altos intereses. Vea, por ejemplo, Bolivia en este momento. La economía boliviana, el 90% de la producción agrícola está financiada por el Estado y hoy es el primer país casi en el mundo autosuficiente. Correcto. Aquí tenemos que apoyar, pero no. Los que nos dan de comer son los que marginamos y despreciamos. Pero ¿qué pasaría si no hubiese campesinos? Exacto, sí. En realidad se debiera tener mayor apoyo al campesino, mayores formas de conseguir un préstamo, más Y usted lo facilidades. vivió en carne Claro, propia, yo también. claro. Mi viejito así fue. Pero algo importante, ¿escribe este libro? ¿Solo está escrito? En realidad este ha sido publicado, aunque hay varios, y me gusta también el trabajo. Ya eso voy, no se me adelante. Es escultor. Así es, ¿verdad? Sí, en realidad me gusta mucho el trabajo con madera y piedra, Madera y las dos, pero la piedra me... Aclaremos que es la piedra esa, redonda, no la otra. Sí. Madera y piedra. En la piedra lo que me gusta es escribir sobre piedra, tallar, porque pensaba cuando estudiaba en las grandes construcciones antiguas de los romanos y los griegos, con cinceles, entonces yo hice los cinceles porque quería saber qué se sentía poder tallar. Y es algo que tiene que tenerse mucha paciencia, mucha laboriosidad. ¿Lo estudió o es algo No, nato? es algo que empírico. Sí, nato. Y la madera me ha gustado trabajarla también, pero sobre todo lo que encuentro una figura de repente en la playa, un árbol que ha sido arrastrado por un río, y la idea no es tallar una figura, sino sacar de esa madera algo que se vea, que sea significativo. Qué bonito. De esa manera no cortar ningún árbol, solo usar árboles secos que se han secado o que han sido arrastrados por ríos. Esa es la madera que se utiliza. Y para el 50 aniversario, sí, expusimos una... Ahí lo vamos a ver, una colección impresionante. Correcto, que se llama Voces de Madera. Voces de madera. Precisamente porque queremos que lo que se pretende es que la madera hable, que podamos ver a través de ella y darle significado a las piezas con solo pulirlo. Don Maynor, y ya para ir concluyendo, bueno, es de campesino, agricultor, estudiante, horas de ida y vuelta, sacrificio enorme, estudia ni con candela, porque hasta eso. Se gradúa de escuela, de colegio, de universidad, un ejemplo hoy por hoy, pero ser director a esta altura del partido, tan difícil, con redes sociales, con papás que no entienden, con hijos que no se les puede censurar por ninguna cosa, es difícil, ¿no? Sí, los tiempos han cambiado, los tiempos generacionales son muy diferentes. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero dígame una cosa, ¿cuál era el psicólogo de su papá o de su mamá? Sí, sabemos que si salíamos mal, el chilillo nos esperaba, si salíamos mal en el colegio. Pero sobre todo había un ejemplo, el ejemplo de papá, de mamá, siempre atentos a ver cómo estaba la escuela, de conversar con el maestro o el director. Creo que se ha perdido mucho y le han transferido la responsabilidad del centro educativo. El padre de familia a veces piensa que es responsabilidad del centro educativo
mantener a su hijo ahí. Sí, no, y no solo edúquemelo, démele de comer, chinéemelo, mímemelo, pero no me lo toque. Claro, claro. O sea, es impresionante porque yo me acuerdo en la época que yo estudié en el Liceo Regional de Flores, que acaba de morir nuestro director Francisco Chaverri, que para mí ese colegio debe llevar ese nombre, porque él fue el que creó eso. Correcto. Y él nos ponía a limpiar los jardines, aquellas aulas de artes industriales, nosotros teníamos que ir a volar pala para hacer las zanjas, para que eso estuviera, el gimnasio, etcétera, etcétera. Y hoy por hoy, Dios libre, usted un chiquito de estos lo vuelva a ver con malos ojos, porque ya eso es acoso, bullying, no sé. Sí, es muy diferente la formación que tuvimos nosotros a la formación que estamos recibiendo ahora. Ese es el trabajito que queda y que en algún momento lo terminaremos, la parte oscura del sistema se llama, donde realmente qué es lo que pretende la educación en Costa Rica, cuáles son sus objetivos, sus metas, qué es costarricense queremos para el futuro. Sí, porque lo que estamos creando es una generación de unos ninis, por decirlo de una forma, ni trabajan, ni estudian, ni hacen, y si estudian no quieren hacerlo, y con la alcahuetería y la venia de los padres, porque los padres a través de la tecnología le hacen las tareas, le hacen las asignaciones. Es decir, que el niño, vea usted por ejemplo, cómo escriben. Correcto, correcto. Hay estudiantes todavía excelentes, muy buenos, muy dedicados, disciplinados, y padres de familia ejemplares, claro que los hay muchos todavía, pero también existe esa parte que usted menciona, que es una parte compleja y difícil. ¿Usted cree que nuestra educación, usted como director de un liceo y que ha pasado por muchas instituciones, ¿usted cree que nuestra educación es buena? Esa pregunta es muy difícil, ¿verdad? Es muy comprometedora, yo diría. Claro, mire, la educación... Hay que mejorarla. La educación es la mejor herramienta que tiene un individuo para cambiar. Y la mejor herramienta que tiene un pueblo también para surgir. Por eso yo hoy traje un ejemplo, don Maynor. Con todo eso, sin comedores, sin dinero, sin luz, caminando 3 horas sobre el barro, de ida y de vuelta. Y sí se pudo. Y aquí hay un ejemplo de educador, hay un ejemplo de escritor, de un artista, de lo que es la madera, la piedra, y de un director de un colegio, de un liceo regional de Flores, que hoy por hoy es uno de los liceos buenos de nuestro país, donde todavía hay profesores comprometidos. Claro que sí, mire, de verdad que hay todavía excelentes profesores que aman la profesión y que llenan de esperanza para que nuestra educación cambie. Nuestra educación debe cambiar, de verdad. Debe haber un cambio no integral. Político, sino educacional. Correcto, integral, una idea país, donde haya un cambio realmente significativo, no parches que se le ponen en la educación. Un cambio que sea para el tipo de costarricense que queremos. Hacia eso es lo que debemos de enfocarnos. ¿Qué persona queremos formar y tener en los diferentes puestos de nuestra Costa Rica? No hay que perderlo de vista, pero Herbert, todavía quedan educadores de alma, vida y corazón, y quedan estudiantes también excelentes, muchísimos. Eso es lo que le da esperanza a uno a continuar, a seguir, a trabajar, a hacer lo que sea, a hacer bingos, a hacer todo lo que sea necesario para suplir las necesidades de una institución. Pero de verdad que a mí me apasiona la educación y estoy muy esperanzado en que a futuro vamos a cambiar esto. Tenemos que hacerlo, es responsabilidad de todos y sobre todo de los educadores, que somos los que tenemos la posibilidad de hacer ese cambio desde las aulas. Bueno, que no suene político ni nada, pero me suena a ministro, ojalá, porque una persona que, vamos a decirlo con un término que es muy tico, pero que está en el diccionario, usted mamó y le costó llegar a esta posición donde está. Entonces usted sabe lo que son las penurias, las congojas, las vicisitudes de esos estudiantes que realmente querían, no podían, pero usted lo logró. Es un ejemplo. Me alegra mucho, don Maynor, lo felicito de corazón porque uno pasó una vida un poquito parecida, tal vez con menos necesidades, pero realmente un ejemplo para Costa Rica. Y de parte de mi familia, ya usted sabe, mi agradecimiento eterno también por tanto y por mucho, como le digo yo, porque aparte de eso es un ser humano extraordinario que apoya a sus estudiantes, a sus profesores, porque realmente hay muchos que llegan a sentirse el director
pero nada más de dirigir, no delegan, no ayudan. Y ahí es cuando se descomponen las grandes instituciones de nuestro país y sobre todo en los márgenes políticos. Don Maynor, un placer haberlo tenido por acá, pero quiero ese mensaje a ese campesino, a ese estudiante que lo está viendo hoy y que tal vez está pasando lo mismo que usted pasó. ¿Cuál es ese mensaje que un hombre que plasmó y vivió y chupó y comió eso le puede enviar? Insistir, persistir y no desistir nunca. Las dificultades son temporales. Siempre hay que luchar, nunca quedarse en el camino, jamás, por más difícil que la vida sea. Hay un gran pensador por ahí que dice que si no puedes caminar, arrástrate, y si no puedes ni siquiera caminar o correr, camina, pero y si no puedes caminar, arrástrate. Hay que seguir, no podemos quedarnos pensando que la dificultad va a estar ahí, el obstáculo está ahí, pero es solo un escalón hacia el éxito. Y a los campesinos que los llevo en el alma y en el corazón, que sé que es muy difícil, hay que tener esperanza, siempre hay que tener esperanza. La vida es eso, la vida es estar ahí, luchar, fortalecerse cada día y nunca dejar de perseguir los sueños. Por más difícil que sea, por más dificultades que haya en la vida, nosotros tenemos una responsabilidad con nosotros y los que están a nuestro lado. Y con Costa Rica hay que seguir, hay que tener esperanza, hay que hacer las cosas bien, hay que luchar siempre por lo que tenemos. A esos muchachos que tienen la oportunidad de estar en un aula, tienen que aprovechar su tiempo, tienen que estudiar, porque esa es la herramienta que a futuro les va a poder dar una vida mejor. Y cuando hablo de una vida mejor no es de cosas materiales, es de conocimiento, es de formación, es de ayudar, de vivir, de concienciar en los demás y de servir sobre todo a los demás, que en última instancia es lo que lo hace feliz a uno. Muchísimas gracias, don Maynor Elizondo Morales, gran educador, poeta, campesino, escritor, una persona increíble que nos ha contado una historia casi de llorar en el día de hoy. Un ejemplo para Costa Rica, sí se puede, dejando de ser chollado, siendo puntual, amando lo que uno hace, y que esos sueños, como decía Calderón de la Barca, que no sean solo sueños, sino aterrizar esos sueños y convertirlos en realidad, porque usted es el que decide dónde estar, cómo estar, a dónde estar y con quién estar. Gracias. Entrevistas a través de la cadena Telemundo, produciendo para Canal 9, Telesistema de la línea Colby, para el 361 Telered de Telecable, quienes estamos produciendo este programa del día de hoy con mucho cariño y con mucho mensaje para todos y todas ustedes.